Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos en julio 8 del 2025 y vamos con nuestro día 189 de lectura bíblica. Como muchos de ustedes saben, hace como un mes mi papá está agonizando y pues nada, tiene un sangrado interno que no se la pudo controlar y ayer tuvo fractura de fémur, de cadera. Aparte de 2 millones de cosas más que tiene. Papá ya tiene 94 años, o sea, ya ahorita la oración que yo pido por él es para que Dios se apiade de él, porque el sufrimiento es bastante grande. Lo van a someter a una cirugía y realmente eso es tortura, realmente, porque pues sabemos que en una persona de esa edad no se puede hacer ya nada. Entonces, les ruego, si ustedes pueden elevar una oración, que la oración compartida siempre surte efecto, entonces les agradezco. Las lecturas para hoy martes son 2 Crónicas del 7 al 9, Proverbios 18, versículos del 1 al 12 y Romanos 7. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Crónicas del 7 al 9. Fiesta de la dedicación del templo. Terminada esta oración, bajó un fuego del cielo que consumió el holocausto y las víctimas del sacrificio, mientras la gloria del Señor llenaba el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar en el templo del Señor porque su gloria lo llenaba por completo. Todos los israelitas, al ver cómo el fuego y la gloria del Señor descendían sobre el templo, se postraron rostro a tierra en actitud de adoración y alabaron al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. El rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón inmoló 22,000 novillos y 120,000 ovejas. Así el rey y el pueblo celebraron la dedicación del templo de Dios. Los sacerdotes oficiaban y los levitas tocaban los instrumentos de música sagrada que el rey David había dispuesto para cantar al Señor, lo de porque es eterno su amor. Junto a ellos, los sacerdotes tocaban las trompetas y todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también el interior del atrio, que está en la parte delantera del templo del Señor. En él ofreció holocaustos, ofrendas y grasas de los sacrificios de comunión. El altar de bronce, construido por Salomón, era insuficiente para tantos holocaustos, ofrendas y grasas. En aquella ocasión, Salomón y con él la inmensa asamblea venida de todo Israel, desde el paso de Hamat hasta el torrente de Egipto, celebraron la fiesta durante 7 días. El 8º día hicieron fiesta solemne, pues habían celebrado la dedicación del altar durante otros 7 días. El día 23 del 7º mes, Salomón despidió al pueblo, que regresó a sus casas contento y alegre por todos los beneficios que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Alianza de Dios con Salomón. Cuando Salomón terminó el templo del Señor, su palacio y todo lo demás que había proyectado hacer en ellos, se le apareció el Señor de noche y le dijo: He escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para los sacrificios. Cuando yo cierre el cielo y no llueva, cuando ordene a la langosta que devore la tierra, cuando envíe la peste a mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad al país. En adelante, dirigiré siempre mis ojos a este lugar y recordaré las plegarias hechas en él. Yo he elegido y consagrado este templo para morada eterna de mi nombre. En él estarán siempre mis ojos y mi corazón.
Si caminas en mi presencia como tu padre David, cumpliendo todo lo que te he mandado y observando mis leyes y preceptos, yo consolidaré tu trono real, como prometí a tu padre David cuando dije, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si me abandonan y en lugar de cumplir las leyes y mandamientos que les he dado, dan culto a otros dioses y los adoran, yo los arrancaré de la tierra que les he dado y rechazaré este templo que he consagrado a mi nombre y haré de él motivo de risa y de burla entre todos los pueblos. Y todo el que pase junto a este templo, que era tan glorioso, quedará asombrado y preguntará, ¿por qué ha tratado así el Señor a este país y a este templo? Le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios que sacó a Egipto a sus antepasados y se entregaron a otros dioses, adorándolos y dándoles culto. Por eso el Señor ha hecho caer sobre ellos todos estos males. Otras actividades de Salomón. En 20 años construyó Salomón el templo del Señor y su palacio. Luego reconstruyó las ciudades que le había dado Hirán y las repobló con israelitas. A continuación atacó a Hamat de Sobá y se apoderó de ella. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades donde almacenar los alimentos que había construido en Hamat. Convirtió a Betorón de arriba y a Betorón de abajo en plazas fortificadas dotándolas de muros, puertas y cerrojos. Y lo mismo hizo con Balat y las demás ciudades almacén para sus carros de guerra y su caballería. Edificó cuanto se propuso en Jerusalén, en la región del Líbano y en todo el término de su jurisdicción. Había en el país gentes que no pertenecían al pueblo de Israel. Eran los amorreos, hititas, pereceos, jebeos y jebuseos, descendientes de aquellos a quienes los israelitas no habían podido exterminar. A estos, Salomón los reclutó como trabajadores forzados, y esa sigue siendo su situación hasta el día de hoy. No hizo lo mismo con los israelitas, a quienes no utilizó en los trabajos serviles de sus obras, sino que eran soldados, jefes de sus escuderos y comandantes de sus carros de caballería. Los capataces del rey Salomón encargados de vigilar a los que trabajaban en las obras eran 250. Salomón trasladó a la hija del faraón de la ciudad de David al palacio que había construido para ella. Le dijo, ninguna de mis mujeres puede vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar, levantando por él delante del pórtico. Cumplió el ritual ordenado por Moisés en los holocaustos diarios, así como en el de los sábados, de fiestas, de luna nueva y de las 3 solemnidades del año, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las tiendas. Según las disposiciones de su padre David, estableció los turnos de los servicios sacerdotales, las funciones de los levitas como cantores y ayudantes de los sacerdotes, según el ritual cotidiano y los turnos de porteros en cada una de las puertas, todo conforme a lo dispuesto por David, hombre de Dios. Ni un ápice de las disposiciones reales sobre los sacerdotes y levitas dejó de cumplirse, ni las relativas a la custodia del tesoro. Así se realizó toda la obra de Salomón desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor hasta que se terminó. Salomón partió para Ezión-Geber y Elad, a orillas del Mar Rojo, en el país de Edom. Por medio de sus servidores Hirán, le mandó barcos y marineros expertos que junto con los servidores de Salomón llegaron hasta Ofir y trajeron 15.500 kilos de oro para el rey Salomón. Salomón y la reina de Saba. La reina de Saba, al oír la fama de Salomón, vino a Jerusalén a ponerlo a prueba poniéndole unos enigmas. Vino con un gran número de acompañantes y con camellos cargados de perfumes, oro y piedras preciosas en cantidad fabulosa. Se presentó a Salomón y le manifestó todo lo que tenía pensado decirle. Salomón contestó a todas sus preguntas. No hubo ninguna cuestión difícil que el rey no pudiera resolver. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y el palacio que se había construido, los alimentos de su mesa,
el porte de sus servidores y sus uniformes, los coperos y su atuendo, y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: Era verdad lo que yo había oído en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos. Pero veo que no me habían dicho ni la mitad. Tu sabiduría supera la fama que había llegado hasta mis oídos. Feliz tu gente, felices tus servidores que están siempre a tu lado y escuchan tu sabiduría. Bendito el Señor tu Dios, que ha tenido a bien sentarte sobre el trono como rey al servicio del Señor tu Dios. Por su amor eterno a Israel te ha constituido su rey para administrar el derecho y la justicia. La reina obsequió al rey con 4 kilos de oro, perfumes y piedras preciosas de gran cantidad. Jamás se vio tanta cantidad de perfumes como la ofrecida por la reina de Sabá. Además, los siervos de Hirán y los de Salomón transportaron junto con el oro de Ofir madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey entarimados para el templo del Señor y para el palacio real, y cítaras y arpas para los músicos. Sándalo como aquel que no se había visto nunca en Judá. Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella pidió, en cantidad muy superior a la que ella trajo al rey. La reina se despidió y regresó a su país con sus acompañantes. Riquezas de Salomón. El oro que entraba anualmente en las arcas del rey Salomón sumaba unos 22.800 kilos, sin contar el procedente de los impuestos a comerciantes y mercaderes y el que le daban como tributo los reyes de Arabia y los gobernadores del país. El rey Salomón mandó fabricar 200 escudos de oro fundido de unos 7 kilos cada uno y 300 escudos más pequeños de oro fundido de 3,5 kilos cada uno, y los colocó en la sala llamada Bosque del Líbano. Hizo también un gran trono de marfil que recubrió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas y en un estrado de oro y un cordero de oro puro grabado en el respaldo. Tenía también el trono unos brazos en los cuales había 2 leones, y había otros 12 leones a uno y otro lado de las 6 gradas. Jamás se había hecho cosa semejante en el reino. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, lo mismo que todo el mobiliario de la sala llamada Bosque del Líbano. Todo era de oro puro, no había nada de plata, pues esta apenas se estimaba en tiempos del rey Salomón. El rey tenía una flota de barcos que iban a Tarsis con los servidores de Hirán, y cada 3 años regresaba con cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría, y todos los reyes de la tierra querían ver a Salomón para escuchar la sabiduría que Dios le había concedido. Le traían como regalo objetos de plata y de oro, junto con vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Así todos los años. Tenía Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos. Tenía carros de combate y 12,000 jinetes que estaban en los establos de las ciudades destinadas a ellos y en Jerusalén junto al rey. Extendió su poder sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que la plata fuera tan abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros, tanto como las higueras de la Cefelá. Los caballos destinados a Salomón se importaban de Egipto y de todos los demás países. Muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón desde el comienzo al final está escrito en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías de Silo y en la visión del vidente Idó sobre Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó 40 años en Jerusalén sobre todo Israel. Murió y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Le sucedió en el trono su hijo Roboam. Estos capítulos tienen relevancia en la vida actual,
porque nos enseñan sobre la importancia de la humildad, la obediencia a Dios y la búsqueda de su presencia. Además, destacan la generosidad, la sabiduría y el buen gobierno, temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Es importante que nosotros, sin importar cuánto tengamos o qué tan inteligentes seamos, siempre seamos humildes. Nunca nos creamos más que otros, porque siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros, que sabe más que nosotros, y personas que tienen más que nosotros. Entonces, no hay por qué vanagloriarnos. Hay al contrario, que si podemos ayudar, ayudamos. Y lo otro importante acá es el templo como símbolo donde nosotros recurrimos realmente a orarle al Señor, a estar un tiempo con Él. Yo sé que a veces los templos han cambiado en el sentido que algunas personas van a charlar, a hablar por celular, etc. Pero nosotros debemos estar concentrados en lo que estamos haciendo nosotros, en el Santísimo, en la adoración, en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque es la única forma realmente que nosotros podamos comprender la importancia que tiene un templo hoy en día. Proverbios 18, del 1 al 12. Busca pretextos quien desea desunión. Por todos los medios provoca peleas. El necio no se complace en la prudencia, sino en publicar lo que lleva dentro. Después del mal viene el desprecio, después de la humillación, la pérdida del honor. Aguas profundas son las palabras del hombre, torrente desbordado, fuente de sabiduría. No está bien favorecer al culpable y declarar culpable al inocente. Las palabras del necio promueven peleas y su lenguaje atrae los golpes. El lenguaje del necio es su ruina. Sus palabras, trampa para su vida. Las palabras del chismoso son golosinas, bajan hasta el fondo de las entrañas. El negligente en su trabajo es hermano del destructor. Torre firme es el nombre del Señor. Se refugia al justo y se halla seguro. La fortuna del rico es su fortaleza. La considera muralla imbatible. La soberbia conduce a la ruina y la humildad al triunfo. Como lo dije en otro video, debemos dejar de romantizar las cosas malas que pasen, porque lo único que estamos haciendo es justificando el crimen, justificando los atropellos, justificando las violaciones, y eso no puede seguir. Nosotros no podemos pretender tapar el sol con un dedo y decir que todo está bien y que todo es maravilloso, y que si digo que este no es criminal, sino que pobrecito, que si este no es asesino porque es que pobrecito, entonces no estamos haciendo nada, porque lo que estamos haciendo es inculcarle a las otras personas, a las nuevas generaciones, que obrar mal no tiene castigo, ni tiene ninguna reprimenda, ni tiene nada, y es algo permitido. Entonces analicemos las cosas que nosotros estamos promoviendo y miremos realmente el fondo de cada una de ellas, y dejemos de actuar de forma tan permisiva con tantas cosas que pasan a nuestro alrededor y que por más de que nosotros pretendamos que no sea con nosotros, finalmente tarde o temprano va a terminar tocando la puerta de nuestro hogar. Romanos 7. El cristiano y la ley. Lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando a entendidos en leyes, que solo mientras vive está el hombre sometido a la ley. Así, por ejemplo, la mujer casada mientras vive el marido está sujeta a la ley que la une al marido. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Por tanto, será tenida por adúltera si viviendo con el marido se une a otro hombre. Pero una vez muerto el marido, queda libre de esa ley y ya no es adúltera si se une a otro hombre. Pues lo mismo ustedes, hermanos. Por la muerte corporal de Cristo, quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos, con el fin de producir frutos para Dios. Cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros
frutos de muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según la vieja letra de la ley. Relación entre el pecado y la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado a no ser por la ley. Por ejemplo, yo no sabía lo que era un mal deseo hasta que dijo la ley: no tengas malos deseos. Y así, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado despertó en mí toda clase de malos deseos, mientras que sin la ley no habría actuado la fuerza del pecado. En un tiempo, al no haber ley, todo era vida para mí, pero al venir el precepto revivió la fuerza del pecado y yo quedé muerto. Y así me encontré con que un precepto hecho para dar vida resultó para mí instrumento de muerte. En efecto, en ocasión del precepto, la fuerza del pecado me sedujo y por medio de él me llevó a la muerte. Y el caso es que la ley es santa y los preceptos son santos, justos y buenos. Entonces, ¿se habrá convertido en causa de muerte para mí algo que de suyo es bueno? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar su fuerza, se sirvió de una cosa buena para causarme la muerte. De este modo, el pecado, por medio del precepto, ejerce hasta el máximo todo su maléfico poder. La fuerza del pecado. Estamos pues de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu, pero soy yo un hombre de apetitos desordenados y venido al poder del pecado. Y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Pero si hago lo que aborrezco, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Y yo sé bien que no hay cosa buena en mí en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está a mi alcance, pero el hacerlo no. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se impone el mal. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mí otra ley que lucha contra lo que dicta mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Resumiendo, soy yo mismo quien con la mente sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos vivo esclavo de la ley del pecado. Aquí se describe la lucha interna del creyente entre la ley de Dios y el pecado, revelando la incapacidad humana para cumplir perfectamente la ley y la necesidad de la gracia de Cristo. En la vida actual, este pasaje nos ayuda a reconocer nuestra pecaminosidad, a entender que la ley, aunque santa y buena, no puede salvarnos, y a valorar la libertad y el poder que encontramos en Jesús para vencer el pecado. Y es que ¿qué es más fácil, pecar o o no pecar? Porque es que pecar es facilísimo, pero cumplir los mandamientos, complicado, ¿no? Y es que nosotros nos ponemos metas muy grandes, a veces complicadas de cumplir. ¿Por qué lo digo? Voy a poner un ejemplo simple. Voy a ser la mejor acuarelista del mundo. Eso es una meta, pero así de grande. Pero si yo digo, voy a aprender a diferenciar una acuarela de otra, eso es una meta así chiquita. Pero a medida que yo vaya haciendo metas pequeñitas, voy cumpliendo la meta más grande. Así pasa con el pecado. Si yo digo, yo no voy a volver a mentir, eso es algo que realmente es difícil de cumplir porque en algún momento algo se va a presentar y vamos a terminar cayendo en el pecado. Así es que es más fácil decir un día a la vez.
Yo creo que ya les había dicho esto. Hoy no voy a mentir. Y pasa el día y no miento. Se llega al siguiente día y amanezco y digo, Señor, hoy ayúdame a no mentir. Y pasa otro día. Y así vamos cumpliendo nuestras metas y vamos haciendo realmente que el pecado se venza. Vamos encaminándonos más hacia Jesús y no hacia el pecado. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.